Muy buenos días con todos. Nosotros somos el grupo conformado por Milagros Guerrero Suárez Aguirre, Juan Andy Quispeyamoque y Giovanni Blaney Ortiz Huanca. Hoy vamos a presentar la actividad grupal titulada Estrategias y técnicas para el desarrollo del pensamiento crítico, desarrollada con el marco de asignatura didáctica de la química, bajo la orientación del doctor Oswaldo Washington Turpo Rivera. Nuestro enfoque se enfoca en cómo aplicar el pensamiento crítico en la enseñanza de los temas complejos de la química, tomando como caso específico de estudio los lípidos. La exposición está dividida en varias partes que iremos desarrollando con ejemplos, propuestas y reflexión. Esperamos que sea un aporte significativo tanto en el aspecto pedagógico como en el científico. Como parte del desarrollo de esta actividad, hemos trabajado un estudio de caso titulado Lípidos, desarrollando un pensamiento crítico profundo de la química 2. El objetivo de este estudio es mostrar cómo es posible ir más allá de la enseñanza tradicional basada únicamente en definiciones y clasificaciones e incorporar un enfoque que cuestione y analice y relacione los conceptos con la aplicación reales y relevantes. ¿Por qué elegimos los lípidos? Porque son temas ricos de complejidad química, funcionalidad, biología y también implicancia social de salud, lo que hace ideal para la actividad del pensamiento crítico en los estudiantes. Información del estudio de caso. En este estudio de caso de desarrollo en el marco del curso de Química Orgánica 2, que forma parte de la formación profesional del químico. El enfoque que proponemos es el pensamiento crítico como base para la enseñanza, una herramienta que consideramos fundamental para la educación científica de calidad. El tema central que la guía de nuestros análisis son lípidos, abordamos desde distintos ángulos: su estructura molecular, sus funciones biológicas, su relación con la salud y percepción social actual. Esto nos permite integrar conocimientos químicos con una mirada reflexiva, analítica y contextualizada de elementos claves del pensamiento crítico. ¿Por qué desarrollamos el pensamiento crítico en química? ¿Y cómo consideramos importante el desarrollo del pensamiento crítico en la química? Esto es porque tradicionalmente la enseñanza en la disciplina, que se ha centrado en clases expositivas y memorización de contenidos, en este enfoque puede ser útil para criterios fundamentales, pero resulta insuficiente cuando se trata de comprender temas con múltiples niveles de complejidad, como los lípidos. Muchas veces se deduce que los lípidos como grasas, sin considerar que este grupo incluye compuestos muy diversos como fosfolípidos, esteroides, ceras y prostaglandinas, cada uno de las funciones únicas de los organismos vivos. Por eso, el objetivo de este enfoque crítico es superar las deducciones y clasificaciones superficiales, promoviendo un análisis químico riguroso con conexión a las funciones biológicas y aplicadas reales. Queremos que los estudiantes no solo reconozcan estructuras, sino que entiendan la implicancia de estas estructuras, cómo funcionan y en qué consecuencias tiene para la salud y la sociedad. Problemas centrales y desafíos. Con esto en mente, planeamos el problema central de nuestro estudio: cómo fomentar una comprensión profunda de los lípidos en los estudiantes de química más allá de la memorización. Este problema no es menor, ya que representa un gran desafío dentro de la didáctica de la química. Entre desafíos claves identificamos están: primero, superar la estructura superficial del problema, es decir, no quedarnos con la definición o es un esquema básico, sino entrar en los detalles que le han dado sentido a la molécula o proceso. Segundo, desarrollar un proceso analítica que permita al estudiante no solo recibir información, sino evaluar, cuestionarla y argumentarla. Y tercero, vincular la estructura química con funciones biológicas y como las consecuencias reales para la salud. Por ejemplo, no basta con saber que una grasa trans tiene doble ligadura en posición trans. Hay que entender cómo esa estructura afecta la fluidez de la membrana celular a los procesos metabólicos. Es esta conexión transformada como conocimiento químico y una herramienta útil, crítica y socialmente relevante.
La enseñanza tradicional de la química, basada en clases expositivas y memorización, ha demostrado ser insuficiente para abordar temas complejos como los lípidos. En este estudio de caso, nos preguntamos cómo fomentar una comprensión profunda de los lípidos más allá de la simple memorización. Bueno, los lípidos no son solo grasas, sino incluyen compuestos diversos como los esteroides, fosfolípidos y prostaglandinas, con funciones fundamentales en nuestro cuerpo. Bueno, nuestro objetivo es claro, utilizar elementos del pensamiento crítico para que los estudiantes reconozcan prejuicios, analicen la información científica con rigor y comprendan lo que es la diversidad estructural y funcional de los lípidos. Queremos que las decisiones se basen en evidencia, no simplemente en creencias populares o mitos nutricionales. Hemos identificado tres dificultades clave. Primero, la falta de dominio del contenido, sin comprender la nomenclatura y la isomería, que no se puede profundizar. Segundo, la simplificación excesiva. Por ejemplo, afirmar que todos los ácidos grasos trans son malos es una visión reduccionista. Y número tres, que es la ausencia de un concepto real de pensamiento crítico. Muchos docentes creen que fomentarlo, pero en la práctica promueven lo que es la memorización. Iniciamos lo que es la exploración de los ácidos grasos y lo que es su isomería. Los isómeros cis doblan la molécula y reducen el punto de fusión. En cambio, los trans son lineales, más estables y su impacto en la salud varía. Aquí surge lo que es una reflexión crítica. Nos hacemos la siguiente pregunta, que sería, ¿es válido decir que todos los trans son perjudiciales para la salud? La respuesta no es tan simple, ¿no? Pero, por ejemplo, mientras los AGT industriales tienen efectos negativos, el ALC natural puede tener beneficios antioxidantes o antitumorales. Y bueno, nos preguntamos por qué unas grasas son sólidas y otras son líquidas. La respuesta está en la química. Tenemos lo que son los triglicéridos sólidos, como las mantecas, que tienen ácidos grasos saturados. En cambio, los aceites, por otro lado, contienen insaturaciones cis, que bajan el punto de fusión. Así, las fuerzas intermoleculares y la estructura determinan lo que es su estado físico. Esta es una clara demostración de cómo la macroscopía depende de lo molecular y por qué no basta con ver, sino que hay que entender lo que es la causa. Avanzamos a lo que es los fosfolípidos y esteroides. Bueno, los fosfolípidos son anfipáticos y forman bicapas que permiten la permeabilidad selectiva. Los esteroides, por otro lado, al ser apolares, atraviesan lo que son las membranas con facilidad. También abordamos reacciones clave como la saponificación y el enraciamiento, procesos donde intervienen los antioxidantes como lo que es la vitamina E para así prevenir lo que es la oxidación. Aquí, conectar reacciones químicas con funciones biológicas y aplicaciones reales fortalece lo que es el aprendizaje significativo. Y bueno, con estas exploraciones, los estudiantes no solo aprenden el contenido, sino que desarrollan habilidades para analizar críticamente y cuestionar creencias simplistas y tomar decisiones informadas. Es así como se forma un pensamiento crítico, un pensamiento profundo en lo que es la enseñanza de lo que es la química orgánica. Ahora, en esta parte de la exposición queremos conectar el estudio de los lípidos con su impacto en la salud y en la sociedad. Un buen ejemplo es el colesterol, que a menudo se habla de él como algo negativo, pero en realidad es esencial para el cuerpo humano. Cumple funciones clave como formar parte de la membrana celular. También es precursor de hormonas como las sexuales y las suprarrenales. Sin embargo, en exceso, especialmente en su forma LDL, puede acumularse en las arterias y generar arteriosclerosis. Por otro lado, el colesterol HDL, conocido como el bueno, entre comillas, ayuda a remover el colesterol de los tejidos. Esto muestra que no es un tema de colesterol bueno o malo, sino que debe haber un equilibrio entre el equilibrio y la función, ¿no?
También analizamos algunas aplicaciones farmacológicas vinculadas a lípidos como las prostaglandinas, las cuales son moléculas derivadas de ácidos grasos que regulan procesos como la inflamación y la coagulación. Fármacos como el ácido salicílico, que es la base de la aspirina, actúan inhibiendo su síntesis, lo cual tiene un gran valor terapéutico. Pero aquí es donde entra el pensamiento crítico. Es fundamental separar la ciencia real de los mitos nutricionales, de los mensajes publicitarios que muchas veces carecen de base científica. Por ejemplo, muchos productos se promocionan como libres de colesterol cuando el colesterol ni siquiera está presente en alimentos vegetales. Y este tipo de información que es errónea solo confunde al consumidor. Por eso formar pensamiento crítico en todos nuestros temas de salud también es importante como fundamental en la química, ¿no? Ahora bien, ¿cómo podemos promover este pensamiento crítico al enseñar lípidos? Aquí planteamos una serie de estrategias concretas para llevarlo al aula. La primera es desafiar suposiciones. Por ejemplo, cuando alguien afirma que todas las grasas son malas, tenemos que responder o decir, depende de qué grasa hablamos, depende de la estructura que tenga y depende de la dosis en la que se consume. Así se promueve la reflexión y no la aceptación a ciegas de las ideas. En segundo lugar, fomentamos la búsqueda de la precisión. Aquí entra el conocimiento teórico, entender la nomenclatura UPAG, saber distinguir las isomerías cis y trans, reconocer estructuras conjugadas entre aspectos y demás, y la precisión conceptual es una base para pensar en algo con rigor. En tercer lugar, hay que ampliar el contexto. No es lo mismo un ácido graso trans natural que uno industrial. Tampoco podemos analizar un lípido sin considerar su función biológica o su origen, lo que nos lleva a romper con los dualismos simplistas, como si es bueno o malo, si es saludable o si es perjudicial para la salud. La realidad es más compleja y exige un análisis más profundo. Por eso el docente que da la clase no debe limitarse a dar respuestas, sino que también a dar modelos de pensamiento crítico al dar su clase. Es decir, que debe ser una guía en la que se cuestiona, se explora, se relaciona y también se permite dudar junto con los estudiantes. Permite dar incógnitas. Solo así se desarrolla una verdadera cultura de pensamiento en el aula. Bueno, y para concluir, queremos compartir una reflexión general sobre lo que significa aprender sobre los lípidos desde el pensamiento crítico. Primero, nos permite entender cómo la estructura química determina la función biológica del lípido. Ya no vemos los lípidos como simples grasas, sino también como moléculas con funciones vitales en el cuerpo y en la tecnología en general. En segundo lugar, nos ayuda a aplicar la química en problemas reales de la salud, como los relacionados con la alimentación, el metabolismo o las enfermedades cardiovasculares. En tercer lugar, evitamos ser manipulados por los médicos y en los medios de comunicación por la publicidad, que muchas veces permiten la información sesgada y malinterpretada. En cuarto lugar, se fomenta la metacognición, es decir, que nos enseña a pensar sobre cómo pensamos y a reconocer nuestros propios errores y sesgos. Finalmente, el mayor valor de este enfoque es que no solamente de forma técnica, sino también profesionales de química y con un acople en la bioquímica, ¿no? Ya que hablamos de lípidos en general. Entonces se forman ciudadanos críticos, personas que pueden aumentar, analizar y tomar decisiones informadas sobre su vida cotidiana. Este es el verdadero sentido para enseñar química y otras ciencias sobre el pensamiento crítico, ¿no? Bueno, también tenemos nuestra biografía donde hemos obtenido la información para hacer estas diapositivas y eso sería todo. Gracias.